dice a su grupo, clase, al final de la sesión: mañana examen, no estudiéis. Lo dice, lógicamente, con sentido irónico. A la sesión siguiente, al día siguiente, llegan a clase, el profesor dice: recojan sus libros, sus apuntes, guárdenlo todo, empieza a repartir una hoja con las preguntas del examen. Y me contaba el profesor, y de repente me doy cuenta de que los alumnos se quedan blancos, pálidos, con los ojos abiertos como platos, y yo les pregunto: ¿pero qué pasa? Dice: profe, dice uno, que nos dijo que no estudiáramos. Ellos habían interpretado literalmente lo que él había dicho de forma irónica, pensando que se trataría de un control, bueno, de un ejercicio de los que hacían habitualmente, pero que tendría más valor el que hicieran ese día, pero que podrían consultar libros, materiales, etc. Y yo le pregunté, digo: ¿y qué hiciste? Dice: pues anulé la clase y expliqué lo que es la ironía. Y dije: muy bien. Dice: hombre, me dijo, y también porque ahora cada curso escolar, cuando empiezo con los grupos nuevos, les cuento esta anécdota, les explico la ironía, y a partir de ahí nos vamos entendiendo, y de vez en cuando me dicen: profe, ¿y esto es irónico o no? Profe, ¿y esto es literal? Y así se van entendiendo. Un ejemplo, un caso que me pasó a mí hace ya bastantes años. Yo tenía la costumbre de, a mitad de curso, hacer parar, detener el transcurso de las clases y hacer una sesión dedicada a evaluar cómo iba funcionando el curso, respecto a los contenidos, la metodología, mi manera de enseñar, su manera de trabajar, su compromiso con la asignatura y su responsabilidad sobre los trabajos que hacían. Y bueno, un año hicimos eso, se ponían por equipos y luego los portavoces iban diciendo la opinión. Llegamos a un equipo y una chica muy tensa, mirando al suelo, dice: Amparo, es que nosotros en este equipo hemos visto y hemos dicho que eres cruel. Digo: ¿qué? Digo: bueno, que se detenga el mundo, por favor, porque hasta que esto no se aclare, yo no continúo con el currículo, con el programa. ¿Qué sucedía? Un poco lo que decía antes, que yo quería ser muy próxima, muy simpática, y entonces cuando estaban trabajando por equipos o haciendo algo individualmente, me acercaba a sus pupitres, a sus mesas, y les decía: ¡hala lo que has puesto aquí! Pero no te das cuenta qué barbaridad. Todo muy simpática yo, ¿eh? Pero en ese equipo lo tomaron de forma literal, como una agresión. Afortunadamente, cuando esta chica dijo que eres cruel, hubo unos murmullos en la clase diciendo: ¡oh, pero qué barbaridad! Que eso me reconfortó bastante. Pero, aún así, yo a partir de ese día nunca le agradeceré bastante a ese equipo y a esa chica que se atrevieran a decir eso, porque he sido muchísimo más cuidadosa. Me he dado cuenta de que ya tengo una edad, casi 2, y de que hay cosas que yo puedo creer que soy joven y dinámica, pero a mí me ven como su mamá o en algunos casos como su abuelita. Y hay cosas que no esperan que yo haga o que no les gusta que hagamos, seguramente. Veamos otro ejemplo. Esto me lo comentó un profesor mexicano. En sus clases de de física, habían trabajado la teoría de la gravitación universal en el salón de clase. Y después de trabajarlo mucho teóricamente, con ejemplos, salieron al patio de la escuela, y entonces un alumno, Humberto, subió al primer piso y empezó a lanzar objetos para comprobar lo que habían estudiado teóricamente. Al cabo de unos días hubo un examen, un control, y una de las preguntas era: ¿quién demostró la teoría de la gravitación universal? La respuesta unánime fue: Humberto. Efectivamente. ¿Qué pasaba? Claro, el profesor me decía: ahí el error fue mío, porque en vez de demostrar había puesto quién formuló, quién descubrió, y entonces sí, pero lo que es demostrar, había sido claramente Humberto, sin duda alguna. Otro ejemplo. En Asturias, concretamente en Gijón, de donde es el doctor Carlos Lomas, existe una expresión coloquial que es: vete a ver la ballena, con el sentido de déjame en paz, vete de aquí, no te quiero ver. ¿Sí? Aquí se dice algo sobre vete a ver si parió quién. ¿Sí? Algo así. Bueno.
Bueno, pues esta expresión viene del hecho de que hace muchos años una ballena varó en la playa de la ciudad y todo el mundo dejó lo que estaba haciendo y dejó a las personas con quien estaba hablando y se fue a ver la ballena. Y la sabiduría popular convirtió ese hecho en esta frase coloquial, frase hecha. Pero en el momento en que ocurrió lo que les voy a decir ahora, esa frase estaba cayendo en desuso. El caso es, clase de lengua y literatura de bachillerato y una profesora muy tradicional, muy compuesta, estaba dando la clase y había un estudiante en un rincón que no hacía más que hablar y charlar y enredar y moverse y nada. Y al final la profesora, ya cansada, le dice: Julián, vete a ver la ballena. Con lo cual lo había expulsado de clase y efectivamente Julián se levantó y se fue. Pero al cabo de 5 o 10 minutos vuelve y la profesora le dice: ¿pero qué haces aquí? Y el niño dice: bueno, es que ya fui a ver a la jefa de estudios y... La profesora indignada decía: ¿pero cómo es posible que pensara que yo iba a llamar ballena a la profesora? Además con lo delgadita que es. Como si... ¿Qué pasa? Que efectivamente ella estaba muy sorprendida de qué imagen tenía ese niño de ella como profesora, ¿verdad? Que podía utilizar esos motes y esas alias para hablar de la directora o de la jefa de estudios. Todo esto es dentro del aula, pero ahora salgo fuera del aula. Y en primer lugar, un ejemplo también mexicano. Me lo contaron el papá o la mamá, no me acuerdo ahora, de un niño de 5 o 6 años. Estaban el papá y la mamá jóvenes con su niño y el niño se acerca y le dice, les pregunta: ¿qué quiere decir pene? Y los papás se miran y dicen: ha llegado el momento. Entonces sacan la enciclopedia anatómica, le dan una explicación de la anatomía masculina, femenina, etcétera, etcétera, con el cartel que hay aquí fuera, en fin, perdón, sigo. El caso es que el niño los escuchaba con unos ojos abiertos y una atención y una cara, y al final de la explicación le preguntan: ¿y por qué lo quería saber? Y el niño dice: bueno, porque la abuelita me dijo que teníamos que rezar mucho a Diosito para que el alma del abuelito no pene. Si hubiera dicho el por qué antes, ¿verdad? Porque el niño, lógicamente, estaba alucinado, pero alucinado porque intentaba ver qué relación tenía todo aquello con lo que le había dicho su abuelita.